Hola, hola. Bueno, y después de este rato muy agradable y divertido, que es poder hacer las cosas que uno ama, hacerlas con gozo y con alegría, vuelvo otra vez a grabar el video y te cuento. Este video que he titulado El crecimiento personal es un proceso único es con la intención de, como siempre yo atiendo a muchas preocupaciones que tengo, ¿no? Y parto de mi propia experiencia creyendo de que tal vez mi experiencia le sirva a otros. Siento que hay un montón de información que hoy nos invita a hacernos cargo de nuestros procesos personales, de crecer como personas, de atender nuestra salud, etcétera, nuestra salud mental, espiritual, física también. Pero de alguna manera el hecho de que todavía estos conceptos no estén de manera masiva en la dinámica institucional de universidades, colegios, entidades, etcétera. Hay algunas universidades que ya, digamos, tienen coaching y otras cosas, digamos, pero no es el caso, digamos, de Colombia de manera masiva ni de América Latina. Y eso tiene que ver con que lo que nos gobierna, digamos, de manera hegemónica, tiene que ver con el mercado pues al mercado no le conviene tanto esto de que la gente se empodere y piense por sí misma y reconozca sus dones y sus talentos, ¿cierto? Entonces, por eso, como que toda esta información que encontramos en redes y tal todavía no tiene un cauce en términos de políticas públicas, en términos de políticas de Estado, etcétera. Y por eso es necesario que hayan perfiles como este que de alguna manera logren darle un poco de seriedad a todo ese camino de toda esa disposición de información. Bien, ¿qué me parece a mí, digamos desde mi experiencia, que es importante retomar a la hora de hablar del crecimiento personal? Siento que hay muchísima información y que esa cantidad de información a veces nos genera muchas confusiones y nos genera también muchas contradicciones y es como, bueno, pero tengo que trabajar mis relaciones, pero el amor propio, pero entonces cómo es, bueno, en fin. De ese tema en particular voy a hablar en otro video, pero a lo que me quiero referir es a cantidad de información, es a la cantidad de información que a veces no sabemos gestionar de una manera realmente efectiva dentro de nuestro proceso y por eso hoy quiero como traerte esta reflexión alrededor de unos puntos específicos. El primer punto que quiero compartirte es el que puedas reconocer que el crecimiento personal es un proceso personal y único. Si bien nos nutrimos de libros, podcasts, terapeutas, facilitadores, coaches, psicólogos, chamanes, bueno, lo que sea, cualquier cosa es respetable y bienvenida. La clave está en que tú puedas asumirte dueño o dueña de tu proceso personal y que en esa medida confíes y empieces a desarrollar esa herramienta hermosa de la intuición. La intuición es un sentido que es falso que esté desarrollado solamente para las mujeres, también para los hombres. Y es ese sexto sentido que más bien lo que hace es agudizar todos tus cinco sentidos y agudizar tu presencia con tu mundo emocional y tu mundo espiritual. Entonces lo que haces es aprender a confiar en tu propio camino y en tu propio sentimiento y a decir, venga, me voy a nutrir de esto, puede ser psicología, coach, lo que sea, pero es mi proceso. Y muchas veces somos profundamente vulnerables porque confiamos más en el criterio de la persona que nos está acompañando que en nuestro propio criterio. En mi caso, por ejemplo, tengo que contarte que en muchos momentos, digamos que me detenía mucho o me retrasaba mucho en mi proceso, o a veces me sigue pasando, por confiar más en los demás, más que en lo que yo misma sentía y en mi propia convicción. Y por otro lado también por compararme. Entonces, compararme como de pronto ver hermanos, hermanas, amigos, amigas que iban más avanzados según mi propio criterio, ¿no? De juzgar como el más avanzado a otra persona que de pronto sonreía, aparte el tema este de las redes que todo el tiempo nos está mostrando como la cara brillante de todos los procesos y esta persona porque sí es más feliz que yo, porque esta persona sí como que se le nota más su paz mental, porque esta persona se ve más alegre y yo todavía no logro esos estados. Entonces quiero como invitarte a que dentro de esta primera clave, que es reconocer que tu proceso es único, no te compares. No te compares. Porque muchas veces cuando hablamos de nuestros aciertos, cuando las personas a tu alrededor te hablan o te muestran sus aciertos, no muestran
todo lo que tuvieron que pasar para poder llegar a ese nivel de acierto. Y todos y todas hemos tenido noches y días muy oscuros dentro de los procesos de transformación personal. Bien, entonces ese es como el primer elemento, que tú puedas reconocer que tu camino es tuyo y que confíes en ti a través del desarrollo de la intuición. ¿Cómo poder conectar más con esa intuición? A partir de tu cuerpo. El cuerpo es una brújula extraordinaria. El tema es que como estamos en una, digamos, de manera hegemónica. Siempre cuando yo hablo y hablo, digamos, lanzo ciertos juicios, me refiero a lo hegemónico. No quiere decir que no hayan excepciones o que no haya un montón de gente hoy despierta, etcétera. Pero me refiero siempre como lo hegemónico. Lo hegemónico es como lo dominante. Entonces, en lo hegemónico, la mayoría de las personas somos hiperracionales. Todos estamos aquí, en la mente, en la mente, en la mente, y eso hace que no nos demos cuenta de cómo está nuestro cuerpo, cómo nos sentimos frente a cada cosa que pasa. ¿Cómo podemos entonces parar? ¿Cómo podemos conectar más con el cuerpo? Parando y diciendo, ok, respiro. ¿Y qué siente mi cuerpo en este momento? ¿Qué siento? ¿Y en dónde lo siento? Y entonces ahí nos vamos a empezar a dar cuenta que de pronto tenemos comprimida la garganta, el pecho, que tenemos mucha tensión acá en los hombros, que no estamos sueltos, sino que estamos completamente rígidos. Bueno, y eso es único porque cada persona es única. Entonces puede que la señal corpórea de Juanito Pérez no sea igual que la de Rafael y no sea igual que la de Antonio o la de Alexandra o la de Andrea. Entonces es importante por eso ese proceso de conexión contigo mismo. Bien, a medida que vas parando, respirando, vas aprendiendo a identificar qué pasa en tu cuerpo y ahí vas aprendiendo a sentir, porque la intuición es mucho sentimiento. Y en ese sentir tú puedes decir, esto resuena conmigo, esto no resuena conmigo. Y pasa necesariamente, como te digo, por no creerte ni recibir como una esponja absolutamente todo lo que llega de afuera, porque hay muchísima información en este momento. Ahí había hecho una explicación en el otro video ahora que me viene y es que el algoritmo, quiero compartirte esto porque esto es importante en términos pedagógicos de uso de las redes. Cada vez que tú buscas algo, hay un sistema en las redes, llámese Facebook, YouTube, Google, cualquier medio de información hoy, genera por un patrón de búsqueda, te empieza a generar más información, ¿sí? A veces, por ejemplo, hace un tiempo hablé con un amigo que me decía, Alexandra, él era un amigo mayor de 60 años, me decía, no entiendo por qué me sale pornografía si yo no busco pornografía. Entonces yo le decía, debe ser porque en alguna de las cuentas en las que te registraste tu edad y se asume que los adultos mayores tienden a ser consumidores de pornografía. Entonces, ese tipo de cosas son importantes saberlas. ¿Por qué? Para que tú comprendas la responsabilidad que tienes que tener sobre cómo gestionas tú la información que consumes. Porque si lo que tú haces, como yo he visto que algunas personas usan su celular, y es que abren el Facebook, o abren el TikTok, o abren el YouTube, y empiezan a hacer esto, tal, y entonces tal, y pasa, y miro, y voy, pues no hay ningún tipo de criterio de protección y de análisis y de segmentación de lo que estás consumiendo. Entonces debes entender que debes ser muy consciente y de que no todo lo que busques, o sea, no todo lo que busques es la realidad, o sea, es decir, como que tú puedes poner, por ejemplo, amor propio y te va a salir un montón de información, pero que tú puedes mañana poner otra cosa. ¿Para qué? Para activar otros márgenes y otros radares de búsqueda. Bien. Esto es como un paréntesis ahí de tipo metodológico y educativo de gestión de la información. Ahora, con tu intuición, que era de lo que veníamos hablando, con tu intuición empezar a filtrar todo lo que entra en ti. Y cuando hablo no solamente hablo de videos, podcasts, libros, no, también lo que te dicen las personas. Porque los terapeutas, coaches, bueno, cualquier tipo de facilitador que esté a tu alrededor, te va a mirar también desde sus distinciones, te va a mirar también desde sus juicios y sus prejuicios. Y entonces debes tener mucho cuidado porque los terapeutas, por más terapeutas que seamos, psicólogos, así sean clínicos, los más, generamos prejuicios. Justamente esta mañana o ayer me desperté con la sensación de que recordé, vinieron a mi mente varios momentos en que el terapeuta con el que yo me traté durante el 2010 y 2021, 2020 más o menos,
era una persona que tenía unos imaginarios sobre mí y lanzó juicios en varios momentos a partir de los imaginarios y los prejuicios que él tenía sobre mí. Y hasta ahora lo pude ver hace un par de, no sé, como te digo, ayer o antier. Entonces, la razón de hacer este video precisamente es porque veo en mi propia experiencia personal y porque lo percibo también, el cómo debemos ser responsables de nuestro propio proceso y reconozco aquí los modelos humanistas de Rogers, bueno, de los psicólogos humanistas, en donde desde la psicología humanista nosotros reconocemos que el otro es una persona propia, con sus propios potenciales, con sus propios conocimientos, con sus propias herramientas, y que yo como terapeuta soy un facilitador de un camino, pero yo no le hago el camino ni mucho menos le digo al otro cuál es el camino, ¿no? Bien, entonces vamos desarrollando intuición, vamos aprendiendo a parar, a respirar, a sentir en el cuerpo lo que decimos y somos escépticos y escépticas de lo que nos llega de afuera. Bien, listo. En ese camino también es muy importante, el otro elemento que te quería traer tiene que ver con la confianza en ti mismo y el reconocimiento de que aunque estés asumiendo un proceso de crecimiento personal y de desarrollo personal, no significa que tú partas de cero y no significa que estés dañado o dañada. Yo te quiero invitar a que destruyas, descrees, o sea, elimines por completo la sensación y la idea de que estás dañado o dañada, que hay algo que tienes que cambiar necesariamente en ti. No, es muy, muy sanador cuando yo puedo reconocer que yo sé algo, que dentro de mí hay una sabiduría y que tal vez leerme un libro o asistir a determinada consulta me puede ayudar a potenciar esa sabiduría interior que yo tengo. Pero si yo parto del hecho de que estoy roto o rota y de que estoy, sí, fallado y de que tengo que cambiar, pues te anulas y anulas todas las posibilidades energéticas y emocionales que tienes y tus propios recursos. Entonces es más lindo cuando yo puedo entender que es un proceso de crecimiento y que yo crezco, como dice el Chojín, crezco quiera o no quiera, crezco. Ahora, de mi nivel de conciencia, de mi nivel de compromiso conmigo misma, va a depender lo saludable o no tan saludable que sea ese crecimiento, ¿no? Y cómo me puedo nutrir para crecer como un arbolito, pues crecer más bonita, crecer como con flores más expandidas, con colores más nítidos, etcétera. Bien, entonces es muy importante partir de ese camino de reconocimiento de mi propio proceso como algo valioso y que no parto de cero. Y en ese camino entonces construyo una palabra muy hermosa que es el autoconcepto. El autoconcepto es quién yo soy. Y quién yo soy es todo. Mi historia, mis habilidades, mis aciertos, mis desaciertos, mis debilidades, mis fortalezas. Cuando yo puedo partir de todo eso, yo puedo decir, oiga, puede que yo haya llegado al psicólogo con una crisis terrible a los 40, 35. Y a veces ponemos tanto foco y el terapeuta pone tanto foco en lo que no está en ti, o sea, en lo que está fallando, que no vamos a todas las potencialidades que tú tienes. Y es, puede que llegaste a los 35 o a los 40 en una crisis, pero llegaste a los 35 o llegaste a los 40. Estás vivo y estás viva y has logrado sostenerte y hacer un montón de cosas. Así que si lograste eso, quiere decir que tienes muchas cosas valiosas de las cuales agarrarte y potenciarte, y estás en una crisis que tal vez te está pidiendo despertar para aprender otras cosas diferentes y cambiar de un estado evolutivo a otro. De hecho, las crisis son eso, las crisis, los problemas, cuando viene una crisis fuerte con nuestro hijo, nuestra hija, nuestra pareja, nuestros padres, una crisis de salud. Todo eso son regalos, regalos que te está trayendo la vida para decir, oye, es tiempo de salir de tu zona conocida, aprender nuevas cosas y seguir adelante. Bien. Y por último, algo que quería también compartirte, que no se me vaya de la mente, es el tema de el declararte aprendiz. O sea, este camino que estamos haciendo, esta reflexión en la que voy, de cómo te reconoces a ti como una persona en crecimiento y no alguien que está dañado y que tiene que cambiar, sino alguien en crecimiento, pues poderte reconocer aprendiz. Y dentro de ese aprendizaje va a ser muy clave el tema de la intuición, porque cuando tú logras reconocer lo que sí sabes, lo que sí conecta contigo y no siempre estar escuchando las voces externas, por más sabias que sean, cuando tú logras escuchar tu voz interna dentro de tu propio proceso y decir,
oiga, qué interesante, yo estoy aprendiendo y no me juzgo por todo lo que todavía no logro revelar de mí, o no logro llegar a determinado estándar. Que siento que también eso, en mi propia experiencia, y tengo que decir que yo caí mucho en eso también, y es que los estándares son necesarios, son como puntos de llegada que ayudan a clarificar nuestro camino, nuestro mapa de vida, pero no hay que confundir la meta con el proceso. Y no hay que confundir que si tú no llegas a determinado estándar es como que no eres valioso o valiosa, porque siento que eso es totalmente dañino para nuestra psique. Es más bello cuando yo puedo decir quiero aprender esto, y aunque no lo aprendí como aparentemente mi estándar me lo decía, sí he aprendido muchas cosas. Y claro, sigo teniendo mi estándar, sigo teniendo mi meta como un objetivo de diversión, de decir, bueno, ¿qué pasa conmigo si me permito llegar allá? Pero no desde la idea de que yo tengo que ser alguien, o sea, que yo voy a ser alguien cuando llegue ahí, no, yo ya soy alguien, yo ya soy un aprendiz de esta vida. Y ya por ahora sí, para terminar, entonces quería, el último elemento que siento que ayuda a poder reconocer más tu proceso de crecimiento personal es el tema de la integración. ¿Qué es la integración? Conozco a muchas personas, de hecho lo hemos estado hablando con algunos amigos y amigas, que hablan mucho. Como sabes por mis otros videos, en el último tiempo yo he podido recuperar mucho mi conexión espiritual. Y de todo a todo, en esto hablo de personas religiosas, no religiosas, de gurús, de chamanes, de un montón de cosas. Y desarrollamos mucho en el discurso comprensiones y conocimientos, ¿sí? Entonces ya muchos hablan de amor propio, hablan de conciencia y hablan de merecimiento y hablan de un montón de cosas. Pero la clave de la integración no está en la palabra, la clave de la integración no está solamente en el conocimiento que revelamos. La clave de la integración es cuando en las situaciones concretas de la vida y de la cotidianidad, todo ese conocimiento está teniendo una aplicación práctica. Cuando tú logras poder gestionar, por ejemplo, un conflicto con otra persona desde otro lugar, ahí hay integración de lo que estás aprendiendo. Cuando viene una prueba difícil, por ejemplo, a nivel económico, y ahí tú ya no reaccionas desde el miedo, sino reaccionas desde la confianza de que es para algo y de que después las cosas van a venir mejor o que está todo bien. Cuando tú puedes tener esa experiencia corpo emocional, ¿sí? Es decir, desde la emoción y desde el cuerpo, de actuar de una manera diferente, ahí hay integración. Entonces, termino este video diciéndote que no te esfuerces tanto por tener tanto conocimiento de crecimiento personal y tantos libros y tantas cosas, sino cada cosita que vayas aprendiendo, ponla en práctica en ti y mira qué modificaciones puedes ir haciendo dentro de tu cotidianidad y qué de todo eso realmente integras. Ahí eso también va a permitirte desarrollar intuición, porque hay cosas que por más de que te digan, mira, es por acá, contigo no resuenan, por alguna razón. El yoga le hace sentido a algunas personas, a otras no, aunque el yoga es un saber milenario súper saludable, súper bueno, pero a veces eh, nos pasa que no es el momento, que en ese momento necesitamos de pronto ejercicio físico de alto impacto, porque de pronto tenemos los niveles de cortisol muy altos, de adrenalina, necesitamos quemar todo eso y de pronto meternos en un yoga no nos es tan fácil porque tenemos demasiada excitación y nos cuesta parar, que el yoga requiere un nivel más lento, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, cada cosa que vayas aprendiendo, intégrala. O sea, permítete integrarla en tus hábitos cotidianos. Ponlo a prueba en tus relaciones, ponlo a prueba en tu relación contigo mismo, en la forma como gestionas tu salud financiera, tu salud económica, tu salud mental, física, tu salud relacional. Si, si eso que aprendiste logra insertarse, integrarse, entonces tiene sentido para ti. Y vas a poder realmente reconocer los beneficios de todo eso que estás aprendiendo. Pero si lo que haces es como ponerte aquí, aquí, allá, y un libro y otra cosa y tal, y sigues dudando sobre todo de ti misma y de ti mismo, pues no va a tener realmente un proceso de crecimiento personal, sino de pronto un proceso de saturación de información alrededor del crecimiento personal que no es saludable y que
puede hasta afectar tu salud mental y puede afectar también tu salud económica cuando empiezas a invertir aquí y allá y no ves los resultados. Así que bueno, esta era la herramienta que quería dejarte hoy. Muchas gracias por escuchar y si te hace sentido, te agradezco que compartas y difundas este material. Compártelo si ves que hay alguna persona que la sientes como obsesiva por crecer personalmente, pero que realmente no sientes que realmente esté creciendo, sino que se está lastimando. Este video podría ser útil para esa persona. Gracias por escuchar.